los chicos que vinieron fueron súper agradables también. Fue una convivencia súper amena, así como vamos entre amigos, tomamos un café a conocernos. Claro. Y la verdad es que fue muy agradable, la pasamos muy bien. Buenas noches, estamos en la Ciudad de México, ya es nuestro quinto Singles Tour. Y ya acabamos el segundo evento social. Aquí tengo dos hermosuras de mujeres mexicanas. Vamos a platicar con ellas. Chicas, ¿podrían presentarse, por favor? Ani Parra, Rocío, Ay, arquitecta. Ok. ¿A qué te dedicas tú, Ana? soy Business Development Executive. ¡Wow! Muy De interesante. desarrollo de negocio. Súper. Chicas, ¿qué les pareció el evento? Estuvo muy divertido, lo organizaron muy bien, saben cómo hacer que las personas tengan una integración y se puedan conocer, los hombres y las mujeres. Nosotros veníamos en un principio con un poco de pena y con miedo, pero las chicas supieron cómo organizar este evento para que nos pudiéramos sentir con confianza. Y también agradecemos a que los chicos requiere de mucho valor de que ellos vengan y que tienen mucho interés en conocer a alguien, en tener una relación seria. Entonces eso se agradece mucho porque todos venimos dispuestos y abiertos a conocernos. Estuvo muy divertido, la verdad. Ay, muchas gracias por tu retroalimentación. Fue súper agradable la convivencia, la verdad es que en un principio estábamos un poco nerviosas porque era nuestra primera vez aquí y pensábamos a dónde vamos, cómo nos veremos. La verdad es que sí estábamos súper nerviosas porque nuestra primera vez en un evento de este tipo sí estábamos un poco confundidas, pero la verdad es que todos fueron súper agradables, hicimos amigas, o sea, conocimos gente en la mesa. Los chicos que vinieron fueron súper agradables también, fue una convivencia súper amena, así como vamos entre amigos, tomamos un café a conocernos. Claro. Y la verdad es que fue muy agradable, la pasamos muy bien y al final, bueno, conocieras o no conocieras a alguien que fuera a convivir contigo de más tiempo, hablando de un hombre, vaya, entre amigas, la convivencia fue muy padre y creo que definitivamente lo volvería a hacer, ¿eh? O sea, convivir con amigas, conocer nuevas amistades. Claro. Y si no se da algo más con alguien más del sexo opuesto, pues por lo menos hacer un grupo de amigas más grande, ¿no? Sí. Y hecho de convivir, vaya. Y te das cuenta que todos estamos como que en el mismo nivel, que queremos conocer gente, que estamos buscando lo mismo, una relación. Ese es otro punto. Estamos en el mismo. Claro, todos están con este propósito, venir a conocer al caballero. Ajá. Abiertos ya sea de amistades, a conocer una relación, a lo que sea, pero lo padre es que no es como que vengas de 30 y tantos y te encuentres con chavitos de 17, ¿no? Claro. Eso no sucede, porque la gente que vimos es gente como de rango y si no se presta por otra situación, se presta para una amistad. Entonces todo muy padre, claramente. Muchas gracias. Chicas, ¿qué les atrae la atención en los hombres extranjeros? La verdad es que en mi caso, y creo que ambas, no es que estemos buscando un hombre extranjero. Ajá. Es que el evento era así, muy bien, nos gustó y la experiencia o lo que nosotros buscábamos era conocer a alguien. Claro. Entonces no estamos buscando exactamente decir queremos estar con un extranjero, Ajá. no solamente queremos conocer a alguien interesante sí. y si no se prestaba para otra situación, pues tal vez como amistad, pero no es que nos cerremos a solamente queremos un hombre extranjero. Sabemos que cuando ellos llegan vienen con la intención de conocer
ser alguien de aquí es que están buscando algo serio. Y eso es lo que nosotros buscábamos de cierta forma. Sin embargo, no estábamos cerradas a que solamente fueran extranjeros, solamente que el evento se refería a este perfil en específico. Entonces, por eso es que nosotros dijimos, pero no estamos cerrados a que solamente sean extranjeros. Estamos abiertas, sin embargo, sabemos que los hombres, y por lo que vimos, los perfiles son de ciertas personas que son algo muy serio, porque están en cierto momento de su vida en que quieren eso. Claro. Entonces, estamos de acuerdo con eso y si se presta bien y si no, pues bueno, nos divertimos. La verdad es que nosotros no conocimos a nadie en esta ocasión, pero la pasamos increíble. Comimos mucho, nos divertimos mucho. Nos sirvió a nosotras para abrirnos, para saber que hay nuevas perspectivas, que hay diferentes puntos de vista. Nos sirvió en eso a nosotros. Sí, y nos divertimos muchísimo. Ay, qué padre. Nuestro primer evento, la verdad es que veníamos con la intención de... Y venir sin expectativas, realmente, o sea... Con la mente abierta. No sabíamos qué esperar. Y eso es más fácil porque nos divertimos. Claro, venimos juntas y eso es más fácil porque nos apoyamos y nos divertimos, aunque nos daba un poquito de vergüenza. Sí, por supuesto, me imagino. Nos daba vergüenza, pero en realidad, o sea, como dijimos, no pasa nada, nos divertimos, somos tú y yo, siempre nos divertimos. No perdemos realmente nada. Y además agradecemos mucho porque las personas que vienen, los hombres en este caso, es porque realmente tienen muchas ganas de tener una relación y de conocer a alguien. Entonces eso de verdad es admirable. Es admirable porque requiere de mucho coraje, de mucho valor, de enfrentarse y ser vulnerable con la otra persona. Y no es fácil decir, o sea, me gustas, no me gustas. Es que también tienen nada más 10 minutos para abrirse frente a tantas mujeres y, como dices, necesita mucho valor para eso. Mucho valor, entonces eso realmente se agradece y se valora. Entonces estuvo muy interesante. Estuvimos muy y la verdad es que de repente platicamos y decimos, si no conocemos a nadie, pues es como conocer a las chicas de la mesa y hacer amistades. Y lo hicimos, o sea, era el objetivo y lo hicimos. Dijimos, vamos a abrirnos, vamos a conocer gente, ya sea hombre o mujer. Claro, networking. Exactamente, claro. Bailamos mucho, reímos mucho, brincamos mucho. Y está súper bien organizado el evento. Exactamente, pues muchas gracias. Las chicas y las traductoras y las organizadoras muy atentas y muy... También se agradece porque no es fácil expresarse de esta manera con otra persona, así, porque es como, me gustas o no me gusta y aunque no queramos, es como... Lo mejor es salirse de expectativas, es de venir, vas a disfrutarlo, vas a pasarlo súper padre, vamos a ser amigos y obviamente puedes suceder que conoces a alguien. Exacto. Are you a single man looking for love? Perhaps you should consider expanding your horizons. Check out our website at mexico-women.com.